Marvel le ha hecho un daño irreparable a la industria del cine, donde toda nueva producción pretende construir un universo cinematográfico. Algunas con buenos resultados y otras no tanto. Si bien es una tendencia que cobró fuerza desde que se estrenó The Avengers en 2012, es una idea tan vieja como el cine mismo. Así que por eso, quiero repasar los múltiples universos en el cine a lo largo de los años. Lo que sí, establecí algunos criterios para hacer la lista. En primer lugar, la lista incluye obras que compartan un mismo canon, pero cuyos proyectos individuales se enfoquen en personajes distintos. Así quedan fuera de la lista, por ejemplo, Dragon Ball, que si bien tiene líneas paralelas, series y videojuegos que expanden el universo, todas giran en torno a Goku y sus amigos. Así que para fines de esta lista no califican. Y en segundo, la conexión entre las obras tiene que ser explícita. No basta que solo existan guiños. Así quedan fuera de la lista, por ejemplo, las películas de Pixar, las de Disney Animation, los mangas de Osamu Tezuka o cualquier obra donde no se aclare tajantemente que ocurren en el mismo universo. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Universal Monsters. En 1913, y con el cine todavía en pañales, la entonces IMP, que hoy conocemos como Universal Pictures, lanza Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una película basada en la obra homónima de 1886, un clásico del horror, y que más tarde se acompañaría de adaptaciones de otros cuentos de horror famosos, como El Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein, La Momia o El Hombre Invisible. Todas estas fueron concebidas como historias independientes, pero tras el éxito de las cintas al estrenarse en televisión en los 50, el estudio reconsideraría cómo construía sus historias y dio pie a lo que conocemos hoy como Universal Monsters. El universo de monstruos de Universal, que sigue produciendo películas hasta la fecha, siendo el universo cinematográfico más longevo en la historia del cine. El universo considera en su canon todas las producciones que se hicieron hasta 1956, pero se han hecho múltiples versiones y remakes de sus clásicos. Un ejemplo muy conocido es La Momia de 1999 con Brendan Fraser, que es en realidad un remake de su versión de 1932, y que es parte del segundo intento de Universal por construir un universo cinematográfico con sus monstruos, incluyendo La Momia y sus dos secuelas, las 3 del Rey Escorpión, Van Helsing y El Hombre Lobo. En 2019, muy inspirado por la universalización de las franquicias que impuso el MCU, Universal decidió reiniciar nuevamente sus sagas con el Dark Universe, una nueva serie de películas que arrancaría con La Momia en 2017 con Tom Cruise. Actores de la talla de Russell Crowe, Johnny Depp, Javier Bardem y Sofía Boutella eran algunos de los confirmados, llegando inclusive a presentar una foto grupal que resultó ser Photoshop. Pero a La Momia le fue como el pico en taquilla y con la crítica, y el Dark Universe terminó siendo para la compañía un verdadero cuento de terror. Marvel Studios. ¿Qué se puede decir de Marvel que no se haya dicho ya? En los 90, Marvel Comics estaba al borde de la bancarrota y entregaba las licencias para adaptar sus múltiples personajes por 2 pesos y un puchito. Fue así como se dio los X-Men, Daredevil y Fantastic Four a Fox, Blade a New Line Cinema y su héroe insignia, Spider-Man, a Sony Pictures. No sería hasta 2008, con Iron Man, que comenzaría su verdadera bonanza. La película no solo revivió la turbulenta carrera de Robert Downey Jr., sino que fue aclamada por la audiencia y dio el puntapié inicial al proyecto cinematográfico más caro y exitoso de la historia del cine, que terminaría de coronarse en 2019 cuando Avengers Endgame superó el récord de Avatar de James Cameron y se volvió la película más taquillera de todos los tiempos, título que ostenta hasta la fecha, por más que James Cameron reestrene Avatar otras 100 veces. Pero como siempre, la bonanza sería breve. La fórmula del éxito del MCU contaba con que perderse una película era perderse el contexto, porque todas repercutirían más adelante. Esto obligó al público a tener que verse weas malísimas que no vería ni amarrado, como The Incredible Hulk, Captain Marvel o cualquiera de las de Thor. Pero la fórmula se agotó tras Endgame, donde los personajes que el público aprendió a querer terminaron muertos o jubilados. Ver una película del MCU después de Endgame sin contexto previo es como volver al colegio al año siguiente después de graduarte. Sabes dónde estás, pero no conocías ni un weón. Y por supuesto, eso pasa a la cuenta. Sin contar que le sacan un spin-off a cualquier cosa con tal de robustecer el catálogo de Disney+. Loki tiene un spin-off, Echo tiene un spin-off, Agatha tiene un spin-off, weón, ¿cuándo más en uno a mí? Sobresaturar un universo que se caracteriza justamente por lo particular que son sus personajes asesina cualquier franquicia, porque lo que los hacía especiales se vuelve cotidiano.
Le pasó a Star Wars, que pasó de ser una galaxia muy lejana a ser algo cada vez más mundano, donde los Jedi eran algo mítico, pero con cada serie que sale resulta que estaban todos vivos los culeados. Lo mismo pasó con Pokémon. Si ven por ejemplo la primera película Mew vs Mewtwo, la primera escena abre haciéndote sentir lo misterioso que es este nuevo mundo y lo atrapante y enigmático que son los legendarios porque justamente no se sabe nada de ellos. Hoy en cambio, hay legendarios de cualquier wea. Un universo tan grande diluye la sustancia de su historia. Le pasó a Star Wars, le pasó a Pokémon y le pasó de la forma más estrepitosa a Marvel, cayéndose del pedestal con estrenos como Eternals o The Marvels. De todos modos, en el último tiempo han tratado de dar un giro de timón. Recortaron la cantidad de estrenos por año, anunciaron que su foco iba a ser la calidad y no la cantidad y otras medidas, pero ya se les pasó el tren. Todo está perdido desde que estalló ese escándalo con Jonathan Majors, teniendo que desechar el plan de una década que tenían para establecer a Kang como el gran villano de la saga, y teniendo que reutilizar cosas que ya funcionaron. Llamaron de nuevo a Joey Anthony Russo para dirigir la próxima Avengers, trajeron de vuelta a Robert Downey Jr., ojo, no para interpretar a Tony Stark, sino al Doctor Doom, y ahora último, confirmaron que Chris Evans sería parte del elenco, sin confirmar si sería Steve Rogers, Johnny Storm o cualquier otro personaje. Una verdadera historia de auge y caída de la que difícilmente se va a recuperar. ¿Significa eso que Marvel cagó para siempre? No. Tomen por ejemplo X-Men 97. Revitalizó una historia que llevaba 30 años tirada para darle una profundidad exquisita a los personajes que sus versiones cinematográficas no podrían ni imaginarse. X-Men 97 es una historia perfecta de principio a fin que tiene mucho más para dar y que debería ser el modelo a seguir para todas las demás producciones de Marvel. El escritor de la serie, Bo DeMaio, escribió o supervisó todos los episodios de la primera y segunda temporada antes de que lo echaran por mandar fotos pilucho, y el resultado es un espectáculo donde los superpoderes son algo superfluo, y lo que realmente prima son las relaciones humanas entre los personajes. El dilema de Rogue de no poder tocar a nadie, el amargo rechazo que sufre Remy, la espiritualidad de Kurt, la atracción de Morph hacia Logan que nunca será correspondida, el pasado de Magneto como prisionero en el Holocausto. Todos estos atributos caracterizan a los personajes no como héroes que viven entre humanos, sino como humanos que resultan ser héroes. Una fórmula que hace tiempo se le olvidó a Marvel Studios, que saca puros proyectos donde el tercer acto es agarrarse a cachos con CGI y resolver en 5 minutos el conflicto personal de una vida entera, porque hablar de sentimientos no vende figuras de acción. DC Studios. DC tiene muchísima más cancha en el cine de la que tiene Marvel, habiendo debutado en 1978 con Superman, el clásico escrito por Mario Puzo, autor original de El Padrino, y protagonizado por Christopher Reeve, que daría pie a otras 3 secuelas. Superman es sin duda el eje central de cualquier proyecto que intente el universo DC, pero no sería así en los 80s y 90s, cuando Batman cobraría importancia en el cine, con Michael Keaton y George Clooney interpretando a Bruce Wayne. Estos proyectos llevaban su propia continuidad individual, y si bien DC lleva tiempo construyendo un universo animado, nunca se aventuró en construir películas interconectadas entre sí. No sería hasta 2013, con el estreno de Man of Steel de Zack Snyder, que Warner buscaría replicar la fórmula Marvel, creando su propio universo cinematográfico, el DCEU o el Snyderverse. El Superman de este universo es problemático, y si bien Henry Cavill se ha llevado siempre elogios por la interpretación de su personaje, la verdadera piedra en el zapato de este universo es el propio Snyder, quien para muchos, yo incluido, no sabe entender la esencia del personaje de Superman. El estilo cinematográfico de Snyder trata de ser más adulto o hasta edgy como se le ha tachado, y en el DCEU no fue la excepción. Introduce conceptos nuevos que iteraciones anteriores del personaje nunca exploraron en el cine, como Superman como un personaje mesiánico, pero pierde el foco de quién es realmente. En cualquier escena de pelea revienta como 1000 edificios, matando más gente que la chucha, o qué me dicen de esa escena, donde un camionero lo agarra para el hueveo en un bar, y de puro picado, Superman agarra el camión y se lo deja como acordeón. Clark Kent no es así, no es un weón chato que ocupa sus poderes para darse una satisfacción. Otras tantas escenas mal planeadas dañaron la franquicia, como la muerte más hueona que ha tenido Jonathan Kent, la eternamente memeable de Save Martha, el bigote editado con el Movie Maker de 2007 o la escena de los penes volados. Es por la chucha, ¿quién aprobó esta wea? Sin duda, esto no es todo culpa de Snyder. Warner y sus ejecutivos metieron mucha mano, algo que quedó claro contrastando el corte teatral de Justice League versus el Snyder Cut.
donde el pacing, la caracterización y hasta los diseños son brutalmente distintos. Snyder no sería el único que tendría dramas con los ejecutivos de Warner. David Ayer, el director de la primera Suicide Squad, dice haber tenido los mismos problemas, si es que no peores, y que su corte de director dista muchísimo de la versión teatral, que ya saben cómo salió. La verdadera esperanza para DC vendría irónicamente gracias a Marvel Studios. Algún huevón ocioso se puso a revisar los tweets viejos de James Gunn, director y guionista de Guardians of the Galaxy, y la polémica por lo que escribió llegaría a tal extremo que Marvel decidió despedir al director en plena producción de Guardians of the Galaxy 3. Tras el rechazo del elenco y el público, Marvel daría pie atrás más adelante, pero ya sería tarde. Gunn fichó por DC para dirigir The Suicide Squad, un soft reboot de la película de David Ayer que tendría muy buen desempeño. Gunn tiene la facilidad de sacar a relucir personajes que no los conoce ni la mamá. Pasó con Guardians of the Galaxy, pasó con The Suicide Squad y se repetiría más tarde con Peacemaker, un spin-off de la última con John Cena como protagonista. Pese a que Dwayne Johnson anunciaba con bombos y platillos la nueva jerarquía del poder y prometía traer de vuelta a Cavill, lo cierto es que no contaba con el apoyo del estudio, quienes tenían otros planes: reiniciar el universo. Así, después de una breve pero prolífica carrera en DC, James Gunn junto a Peter Safran se convertirían en los nuevos directores creativos de DC, rol homólogo al de Kevin Feige en Marvel Studios. Por suerte, según comenta Gunn, el objetivo de este nuevo universo no es construir para llegar a un villano común, como fue la saga del infinito en Marvel, sino que cada película sea una historia narrativamente independiente, pero que se sitúa en el mismo universo que las demás. Esto, creo yo, es el antídoto definitivo para el problema que se enfrentó Marvel tras Endgame en 2019. Establecer un gran villano final crea mucha expectación y obliga al público a no perderse ningún estreno, pero le pone fecha de caducidad al universo entero. Yo personalmente le tengo fe a James Gunn porque sus películas son las únicas del MCU que tienen arcos redondos para todos los personajes y que supo irse cuando correspondía con la tercera entrega en vez de repetir el mismo chiste por enésima vez sin tener nada nuevo que agregar. El nuevo Superman se ve bien. Es como si Reeve, Cavill y Tom Welling hubiesen tenido un hijo. El nuevo traje se ve chistoso, pero puta, se lo hizo su mamá. El pelado Lex Luthor no me termina de convencer porque veo al actor y pienso en Beast. Y la verdad, ningún Lex Luthor me ha convencido salvo el de Smallville, pero bueno, para gustos colores. Por más que le pesa el Punisher Roger, este nuevo universo pinta bastante bien y espero no decepcionarme. Miyagi-Verse. Si usted como yo tiene menos de 30 y su papá cree que los 80 fueron lo mejor, seguro lo amarraron a la silla para ver Karate Kid, una película ochentera protagonizada por Ralph Macchio y Pat Morita, y que fue tan trascendental que definió por completo cómo Occidente percibe a Japón y las artes marciales, o al menos hasta que conocimos el anime en los 90. La primera película tiene a Daniel LaRusso como el típico enclenque que llega a la ciudad, hasta que un viejo curado le enseña a poner coscacho. Se queda con la mina y vence a su rival Johnny Lawrence en el torneo All Valley de las artes marciales. En la parte 2, Daniel y el señor Miyagi viajan a Japón, donde consiguen novio y rival nuevos, y en la parte 3 se enfrentan a John Silver, que es un veterano que sirvió en Vietnam con Chris, y que se quiere vengar de Daniel San porque no le gustan los bonsai o algo así. Hay una cuarta parte poco conocida en la que no sale Ralph Macchio, sino Hilary Swank, donde se convierte en una nueva aprendiz del señor Miyagi. La franquicia quedó tirada por años porque para la tercera parte ya estábamos todos chatos, hasta que en 2010 Sony Pictures hizo un remake de la película que es como lo mismo pero en China. Jackie Chan hace al señor Han, un equivalente al señor Miyagi, y Jade Smith hace a Dre Parker, que es como Daniel San pero negro. A la película le fue bien, inició la carrera de Jade Smith, aunque con puro pituto, y tenía como tema central Never Say Never de Justin Bieber. ¿Qué tiempo es el 2010? Pero después de eso, de vuelta al vacío. Nada hacía presagiar que en 2018 lanzarían Cobra Kai, una serie secuela de la saga original, ahora con el villano de la primera película, Johnny Lawrence, como protagonista, y entrenando a su nuevo aprendiz, Miguel Díaz, para juntos revivir el antiguo dojo y enfrentarse a poderosos rivales. Esta serie es bacán, es algo que me podría sentar a ver con mi papá y la disfrutaríamos los dos. Johnny es ese típico boomer que vive atrapado en los 80 y no se adapta bien a la cultura actual, así que le enseña a los niños a agarrarse a coscacho y le hace bullying a un weón con labio leporín, un demente. El cast nuevo es más que bienvenido y de alguna forma se logra revivir el conflicto adolescente entre Daniel y Johnny. Aparte que trajeron de vuelta prácticamente todos los personajes anteriores. Chris, Ali, Kumiko, Chosen, Silver, Burns,
Weón, sacaron al señor Miyagi de la tumba y lo revivieron con CGI. Lo malo es que esta serie está durando más de lo que debería, terminando su sexta temporada este año que viene y habiéndola desdoblado en 3 partes. Pero no quita que es buena. Inesperadamente, y no conforme con todo lo que hicieron en Cobra Kai, hace poco anunciaron Karate Kid Legends, donde los eventos del remake de 2010 se recontextualizan, y ahora la original y el remake son 2 historias diferentes que ocurren en el mismo universo, donde Daniel-san y el señor Han van a enseñarle a agarrarse a mangas a un nuevo discípulo. Ojalá que ya no saquen más weas porque estoy chato, pero sí me alegra que por fin tenga un cierre definitivo y que estas leyendas del cine puedan compartir pantalla. Star Wars. La ópera espacial de George Lucas de 1977, Star Wars, inició una franquicia multimillonaria que no ha hecho más que crecer desde entonces. ¿Qué se considera canon y qué no es algo que ha ido mutando con el tiempo? Hasta antes de las precuelas, el canon incluía la trilogía original, el universo expandido en los cómics y las novelas de Timothy Zahn, Heir to the Empire. Más tarde se agregarían las precuelas y la serie The Clone Wars, hasta la compra de Lucasfilm por Disney en 2012, descanonizando los cómics, anunciando los episodios 7, 8 y 9 y tantísimas series en Disney Plus que a día de hoy se siguen estrenando. Como ya les comenté cuando hablamos de Marvel, Star Wars ha caído en un declive porque el universo misterioso y fascinante que construyó por años hoy está diluido. Y ojo, a mí no me gusta Star Wars, o más bien no me gusta como película. El lore que creó George Lucas es enorme y sumamente creativo, pero eso no necesariamente se traduce en buen cine. La trilogía original es un hito cinematográfico porque los efectos visuales, la música de John Williams y toda la puesta en escena fue una revolución para la fecha en la que se estrenó, donde todo lo demás palidecía por contraste. Pero si nos vamos a lo narrativo, Lucas deja bastante que desear. Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford y muchos otros actores han declarado lo rarísimos que son los libretos de Lucas, algo que en la trilogía original se mantuvo a raya, pero que se desató por completo en las precuelas, donde los diálogos suenan robóticos y shakespearianos, como proclamando poesía en el medioevo. Pero ojo, algo que no se puede decir de George Lucas era que sus obras estaban mal planeadas. El arco argumental de los 6 primeros episodios está expreso en detalle, quizá demasiado, pero tiene un punto de inicio y un final definido desde antes que se empezara a grabar. Esto es algo que definitivamente faltó en las secuelas que lanzó Disney, que se iban escribiendo sobre la marcha. El episodio 7 estuvo a cargo de J.J. Abrams, que ya había trabajado bastante en televisión, con obras como Lost, otro proyecto que tampoco supo cómo chuchas terminar. Su película fue bien recibida, pese a las típicas quejas de los gordos de internet, porque pusieron una mina en el elenco, y pese a que la historia es un refrito de A New Hope envuelta en nostalgia, fue un gran éxito. La secuela, The Last Jedi, fue dirigida por Rian Johnson, quien fue director en Looper y más tarde Knives Out. Esta fue bastante problemática porque dividió al público en mala. El propio Mark Hamill se quejó de cómo se retrató a Luke Skywalker, porque quien pudo traer del lado oscuro a su padre perfectamente podría hacerlo con su sobrino, y en lugar de eso, intentó matarlo. Hamill expresó sus quejas al director y este último lo mandó a la rechucha. Pero no conforme con esto, matan a Luke al final de la película. Otra de las cosas que levantó polémica fue el personaje de Kelly Marie Tran, Rose Tico, que al parecer ser mujer es como ilegal en Star Wars o algo, porque los fans le hicieron pico y hasta acosaron a la actriz por redes sociales. Pero bueno. La secuencia del casino también fue criticada porque dura más que la chucha y no aporta nada a la trama. Lo que sí rescato de The Last Jedi es que al menos Rian Johnson sí se dio la paja de hacer una película autovalente. The Force Awakens es una carta segura porque no se arriesga, repite lo que ya funciona y listo. El episodio 8, en cambio, apuesta por cambios interesantes, giros de tramas y momentos inesperados. Una trama importante es la revelación de que Rey no es nadie, que no tiene una ascendencia especial y que sus padres eran pordioseros. Yo creo que esto habría estado bacán porque le quita lo Mary Sue al personaje y hace que cualquier logro que consiga sea por mérito propio y no por ser la hija de alguien o la elegida de la profecía. Pero como para esta weá no tenían un plan trazado, en el episodio 9 vuelve J.J. Abrams, deshace de toda la weá que hizo Rian Johnson, y ahora Rey es la nieta de Palpatine y puede usar el lado oscuro de la fuerza, y el papá de Rey era en realidad un clon de Palpatine. Porque de algún modo Palpatine regresó. Cosa que sucedió fuera de cámara y nadie lo cuestiona, solo sucede. Yo fui a ver The Rise of Skywalker al cine, porque el tráiler prometía muchísimo, pero a la mitad me quería ir.
es quizá la peor wea que haya visto jamás. Carrie Fisher falleció antes del rodaje, así que utilizaron material de archivo para sus escenas, y siempre que aparece en pantalla es como si fuera una botonera. Solo dice frases genéricas y los personajes reaccionan. Para eso mejor no la pongan. La trama de Palpatine apareciendo de la nada es absurda, la relación de hermanos que construyeron Rey y Kylo Ren se va a la chucha porque se comen al final de la película, y después Kylo Ren se muere. Weón, es que, cáchate, Luke se muere, Leia se muere, Han Solo se muere, Kylo Ren se muere, y al final de la película, Rey entierra el sable de Anakin en Tatooine y una vieja le pregunta ¿cómo te llamáis? Y le responde Rey Skywalker. Y en ese momento tomé mis palomitas, me paré del asiento y le fui a sacar la chucha al hueón de la taquilla. Rey es quizá la mayor Mary Sue de la historia del cine, y por si fuera poco, van a sacar otra secuela con Rey como protagonista. Pero loco, ¿por qué? Pero Star Wars sí tiene oportunidad de hacer cosas bacanas. La primera temporada de The Mandalorian es fantástica, y la segunda también, hasta que se les ocurrió poner ese Luke Skywalker en CGI y robarle el final a Mando. Obi-Wan Kenobi no vale la pena, Ahsoka tampoco, pero las escenas flashback con Hayden Christensen rejuvenecido durante las guerras clones están bacanes, así que, bueno. Pero se fijan, hay demasiadas cosas que ver. The Clone Wars, The Bad Batch, Rebels, The Acolyte, Skeleton Crew. Loco, quiero ver tele nomás. ¿Saben qué creo yo que deberían hacer? Cancelar toda esta wea y hacer un anime de Star Wars desde el episodio 1 al 6, pero bien contados. La excesiva creatividad de George Lucas se ve super cringe en live action, pero en un anime quedaría bacán. Algo parecido han intentado con Star Wars Visions, donde estudios de animación japonesa hacen sus propias historias one shot en el universo de Star Wars, pero sin acercarse al canon ni usar personajes importantes. Estaría bueno. One Piece. Si bien One Piece es una historia única de cómo Luffy se vuelve el rey de los piratas, el universo que construye es quizá uno de los más extensos y complejos de la ficción, rivalizando solo con Tolkien. La obra magna de Ichiro Oda lleva más de 20 años siendo el buque insignia de la Shonen Jump y ha gestado nuevos proyectos situados en el mismo universo, pero que se alejan de la historia de Luffy. Ace Story, una novela ligera que sigue la aventura de Ace, se aparta del viaje de los Mugiwara y nos cuenta más del pasado del hermano de Luffy. La obra sería más tarde adaptada al manga por Boichi, el artista detrás de obras como Dr. Stone, pero no sería la única expansión. Fan Letter, otra novela ligera en el universo de One Piece, narra cómo personajes de fondo reaccionan a la Buster Clan en el archipiélago Shabondi y cómo indirectamente logran que la tripulación logre zarpar a la mar. Si bien estos ejemplos expanden el universo y se centran en personajes distintos, no se equiparan a Monsters, un manga anterior a One Piece creado por el mismo Oda, que narra la aventura de Ryuma, un espadachín que más adelante veríamos en el arco de Thriller Bark, para cuando One Piece ya era un nombre consolidado mundialmente. Monsters sería adaptado 30 años después al anime, adaptando por primera vez una obra de Ichiro Oda sin Toei Animation de por medio. El universo de One Piece es tan vasto que Oda se ha dado el tiempo de hacer pilotos de patio trasero en la misma serie sin tener que crear un spin-off. Un claro ejemplo es la historia de Norland durante el arco de Sorajima, donde se dan la paja de contar una historia completa en la que a veces ni salen los protagonistas, de principio a fin. Espero que el día que la historia termine y se les ocurra seguir estrujándola, decidan construir una historia diferente en el mismo universo y no hacer Two Piece con el hijo de Luffy y Nami. Sony Spider-Man Universe. Como ya les comenté, Sony Pictures se hizo con los derechos cinematográficos de Spider-Man en los 90, y para que dicha sesión se mantenga vigente, tienen que lanzar películas cada cierto tiempo, o de lo contrario los derechos revierten al autor original. Si bien esta parte del trato está cubierta con las películas de Tom Holland, Sony ha querido sacarle tanto provecho como pueda al personaje, y además del Spider-Verse, que es una maravilla del cine, se les ocurrió sacarse de la cola el Sony Spider-Man Universe, que incluye todas las películas de Sony que ocurren en el universo de Spider-Man sin Spider-Man. Venom y sus 2 secuelas, Morbius, Madame Web y la más reciente, Kraven the Hunter. Todas aparentemente intentando una vez más construir elenco para The Sinister Six, el equivalente malvado de los Avengers de Spider-Man, pero cada película es peor que la anterior. La única que rescato es Venom, que supongo que la relación entre Venom y Eddie igual es divertida, pero las demás... Morbius seguro la conocen porque superó el mordillón de entradas vendidas y es definitivamente una de las películas de todos los tiempos. Y Madame Web, puta, es para cagarse la risa, es que mira esa weá, loco.
A la fecha en la que escribo esto, Kraven the Hunter lleva recién una semana de estreno, pero ya se anuncia que Sony bajó el telón y es la última película que lanza para rendirse definitivamente y no continuar con el universo. Gracias, papá Dios. Disney Channel. Esta bueno debería contar porque las series son claramente diferentes universos entre sí, salvo las que son spin-offs directos, como That's So Raven y Cory in the House, el mejor anime de la historia, pero Disney ha hecho varios eventos crossover, donde los personajes de distintas series interactúan entre sí. Me acuerdo que cuando chico quedé loco cuando hicieron crossover Zack y Cody, Hannah Montana y los hechiceros de Waverly Place. Conchetumare, Endgame es un chiste al lado de esto. Hubo más encuentros entre series, algunas tan random como Zeke y Luther conociendo la banda de Peter Punk, que por cierto, es una serie argentina. Una locura. Wizarding World. La heptalogía de J.K. Rowling sobre el nerd mágico fue adaptada en 8 películas producidas por Warner, que las pasan todos los días en el Warner Channel, maldita sea, estoy chato. Si bien la obra original de Rowling solo seguía la historia de En Cuatro Ojos, más tarde otros autores expandían el universo, se crearían obras de teatro, videojuegos como Hogwarts Legacy y por supuesto el spin-off cinematográfico Fantastic Beasts, con 3 películas a su haber. El Wizarding World, o universo cinematográfico del mundo mágico, contempla todas las obras que se desprenden de Harry Potter, que pese a que busca desligarse de su autora, sigue en pie tan fuerte como el primer día. Si ya vieron mis videos antes saben que me carga esta franquicia, pero es un hito en el cine y no podía faltar en esta lista. El Conjuro. Las películas de terror raramente profundizan en la emocionalidad de los personajes. Estos suelen ser un simple plot device para que ocurran eventos. La rubia gritona, el negro que se muere primero, la parejita que se mete en el lugar equivocado y los matan, típico. El Conjuro, en cambio, no gira en torno al villano sobrenatural, sino que trata sobre Ed y Lorraine Warren, demonólogos que viajan por el país estudiando fenómenos sobrenaturales y ayudando a las personas, ya que Ed es, según cuenta, el único exorcista reconocido por la Iglesia Católica que no es miembro del clero. Si bien algunas de las películas en este universo no incluyen a los Warren, como Annabelle, La Monja u otras que se enfocan en el ser sobrenatural, las de la saga principal giran en torno a la dinámica de los Warren, cómo enfrentarse a estos seres afecta su matrimonio, su paternidad y cómo se encontraron el uno al otro, pese a que el resto del mundo no cree en lo sobrenatural. La película pierde bastante encanto cuando te enteras que Ed y Lorraine Warren fueron personas reales y eran más falsos que Tsunami en Bolivia, pero la película es una ficcionalización y funciona excelente, porque la película de terror estándar, cuando algo le pasa a la rubia o al negro es para reírse, pero cuando Ed y Lorraine Warren están en problemas, empatizas con ellos, porque son ellos el foco de la cinta y no el villano. Rápido y Furioso. Rápido y Furioso es una locura porque empezó como una película sobre un policía que se infiltra en carreras clandestinas y de algún modo se volvió una telenovela de ciencia ficción donde roban bancos en Brasil y los personajes tienen amnesia y viajan al espacio y un auto sale volando y Vin Diesel sale volando y se chocan en el aire. No solo tiene la línea argumental principal, sino que se ramificó con spin-offs como Hobbs y Shaw. La franquicia podría hacer 1000 películas y la gente seguiría yendo a verlas porque lo que importa no es la historia, sino la acción. Es más, ni la muerte de Paul Walker, ni el conflicto entre Vin Diesel y La Roca, ni nada ha logrado tumbar esta IP que todos los años la rompe en cartelera. Nada puede contra la familia. Unbreakable. Esta comenzó con El Protegido, una película de Bruce Willis y Samuel L. Jackson, donde el personaje de Jackson es un hombre muy enfermo que cree que así como él está en el límite inferior de la salud, por estadística, debe haber alguien en el límite superior, planeando así múltiples ataques terroristas para identificar en quién sobreviva al superhombre que busca. Más tarde, el director lanzaría Split, protagonizada por James McAvoy, que pareciera no tener relación con Unbreakable, y que trata sobre un secuestrador con trastorno de personalidades múltiples. No sería hasta 2019 cuando el director lanza Glass, en donde Willis, McAvoy y Jackson compartirían pantalla, unificando ambas precuelas dentro de un mismo universo. A esta última la crítica la encontró como el pico y no me sorprende, porque si bien Shyamalan tiene buenas películas, es el responsable del atentado contra la humanidad conocido como The Last Airbender de 2010. Construir historias dentro de un mismo universo es algo que puede gestar grandes aventuras que requieran mucho contexto y apego con los personajes, pero a la larga es un balazo en la pata.
Una película requiere la articulación de muchas piezas pequeñas y si algo falta, la calidad del producto cambia. ¿Qué pasa si en 10 años los actores ya no quieren seguir o cambian de escritor a uno que no entiende lo que se ha estado construyendo o contaron tantas historias que cualquier entrega nueva se siente forzada y repetitiva? Si bien esta tendencia ha dado lugar a experiencias irrepetibles, como el final de la saga del infinito en Endgame, ha creado la facilidad de hacer malas películas solo para expandir el universo y no para narrar una historia digna de ser contada. El cine está en un punto oscuro, donde todo proyecto debe tener potenciales secuelas, donde el consumo doméstico fue erradicado por el streaming y en el que los ejecutivos tienen más control creativo sobre una película que el propio director. Pero finalmente es el consumidor el que decide si esto continúa o no. Ya vieron cómo Sony está presuntamente bajando su universo y así le seguirán otros si la taquilla no acompaña los lanzamientos. Aunque por otro lado, nuevas franquicias construyen universos y les está yendo bien. Un ejemplo es Sonic the Hedgehog o las películas que planea Nintendo, que finalmente están adaptando videojuegos con éxito sin dejar de lado a los fanáticos de años, pero lo suficientemente digeribles como para que alguien que no conoce la franquicia pueda disfrutarlas. Ojalá que la industria suba su estándar y cambie pronto, porque lo que solía ser un gran evento se ha vuelto un tedio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me faltó algún universo? Los leo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y dale like. Pero bueno, hora de guardar la partida y partir otra aventura. ¡Chao!